La guerra de Troya, mito y realidad. Una palabra que ha sobrevivido durante milenios. Cuando decimos, guerra de Troya, nos vienen a la mente escenas de los antiguos mitos griegos. Aquiles, que causaba la muerte a sus enemigos, Héctor, que defendía su ciudad natal, Odiseo, inventor del astuto caballo, la bella Helena, que desencadenó todo el conflicto, y los dioses del Olimpo, que interferían en el destino de los humanos. La Ilíada de Homero, un poema escrito en el siglo VIII a.C., sigue siendo nuestra principal fuente. En ella se narran los acontecimientos del 10º año de la guerra, la ira y la reconciliación de Aquiles, la muerte de Héctor y el destino de Troya. Aunque Homero describe un mito, sus versos son tan vívidos que durante siglos han moldeado la imagen de una guerra que parece haber ocurrido realmente. Las razones de la guerra según el mito. La causa mítica del conflicto es Paris y Helena. Según la leyenda, Paris, príncipe de Troya, secuestró a Helena, esposa de Menelao, rey de Esparta, y la llevó a Troya. Los griegos consideraron esto un insulto y reunieron un enorme ejército para traer de vuelta a Helena y vengarse de Troya. Agamenón, hermano de Menelao, se convirtió en el líder de la coalición de reyes griegos. Aquiles, Odiseo, Áyax, Néstor y muchos otros embarcaron en la campaña. El asedio duró 10 años y terminó con una artimaña. Los griegos construyeron un caballo de madera en el que escondieron a sus soldados. Los troyanos lo llevaron a la ciudad y, por la noche, los soldados abrieron las puertas al ejército. Troya cayó. La realidad detrás del mito. Durante mucho tiempo se creyó que la guerra de Troya era un mito sin base histórica. Pero en el siglo XIX, el arqueólogo aficionado alemán Heinrich Schliemann demostró que detrás de los mitos podía haber una historia real. Viajó al noroeste de Asia Menor, a la colina de Izarlik, y comenzó las excavaciones. Allí encontró capas de ciudades antiguas que habían existido una tras otra durante miles de años. Entre ellas había una que podría haber sido la verdadera Troya. Resultó que la leyenda podría haberse basado en hechos reales. Importancia para los griegos. Para los antiguos griegos, la guerra de Troya no era solo historia, sino parte de su identidad. Todas las familias remontaban sus orígenes a los héroes de esa guerra. Atenas, Esparta, Micenas, todas se asociaban con los participantes en la campaña. Alejandro Magno, que comenzó su campaña en Asia, visitó primero las ruinas de Troya y depositó una corona de flores en la tumba de Aquiles. Se consideraba su descendiente. Así, el mito pasó a formar parte de la política, la cultura y la conciencia de sí mismos. El sueño de Troya. Durante siglos, los europeos consideraron la Ilíada de Homero como un hermoso cuento de hadas. Los eruditos de los siglos XVIII y XIX afirmaban que Troya nunca existió y que todas las descripciones de la misma eran fantasías poéticas. Pero hubo un hombre que decidió demostrar lo contrario. Ese hombre fue Heinrich Schliemann, 1822 a 1890. No era un arqueólogo académico. Al contrario, creció en una familia pobre y desde niño soñaba con las antigüedades, pero primero se dedicó a los negocios. Tras hacer fortuna en Rusia y América, invirtió su riqueza en el sueño de su infancia, encontrar Troya. Schliemann era un romántico y un fanático. Aprendió idiomas para poder leer los textos antiguos en su forma original. Y creía firmemente que Homero describía hechos reales. Colina de Izarlik. Schliemann centró su atención en Asia Menor, donde, según la descripción de Homero, se suponía que estaba situada Troya, cerca del estrecho de Helesponto, ahora los Dardanelos. Allí, no lejos de la moderna ciudad de Çanakkale, en Turquía, se encontraba la colina de Izarlik. Los residentes locales sabían desde hacía mucho tiempo que había ruinas antiguas bajo la colina. Pero nadie imaginaba que allí se escondía una ciudad legendaria. En 1870,
Schliemann comenzó las excavaciones. Sus métodos distaban mucho de los estándares arqueológicos modernos, actuaba de forma brusca, retirando capas enteras de tierra para llegar a la principal. Pero los resultados conmocionaron al mundo. El descubrimiento de Troya. Se encontraron varias ciudades construidas unas sobre otras bajo tierra. Schliemann descubrió 9 capas de asentamientos que databan de diferentes épocas, desde el tercer milenio antes de Cristo hasta la época romana. Uno de sus primeros descubrimientos fue el llamado Tesoro de Príamo, joyas de oro, plata y cobre. Schliemann anunció que se trataba de las joyas personales del rey Príamo, gobernante de Troya en la Ilíada. Incluso fotografió a su esposa Sofía luciendo las joyas que había encontrado. Las fotografías dieron la vuelta al mundo y causaron sensación. Sin embargo, investigaciones posteriores demostraron que el tesoro era mucho más antiguo que la época de la guerra de Troya. Tenía más de 1000 años de antigüedad en ese momento. No obstante, el mero hecho del descubrimiento demostró que efectivamente había existido allí una poderosa ciudad antigua. Escándalos científicos. Schliemann era un hombre apasionado pero descuidado. Sus métodos destruyeron parte de las capas arqueológicas. Muchos científicos lo criticaron, destruyó datos importantes y, en su búsqueda de la Troya de Príamo, atravesó capas más antiguas. Además, se apropió de algunos de los hallazgos. Sacó en secreto los tesoros de Príamo, de Turquía, infringiendo la ley. Más tarde, el tesoro acabó en Berlín y, tras la Segunda Guerra Mundial, en Moscú, donde todavía se conserva en el Museo Pushkin. A pesar de los escándalos, la contribución de Schliemann fue innegable, demostró que detrás de los mitos se escondía una ciudad real. Investigación moderna. Después de Schliemann, otras expediciones arqueológicas continuaron las excavaciones en Isarlik, Wilhelm Dörpfeld, luego Karl Blechen y expediciones modernas. Estos establecieron que la capa correspondiente a la supuesta época de la guerra de Troya, alrededor del 1200 a.C., contiene efectivamente rastros de destrucción. Las murallas de la ciudad eran poderosas y los restos de incendios son evidentes. Esto coincide con la idea de guerra. Los arqueólogos han identificado Troya B y Troya VIA como las candidatas más probables para la ciudad de Homero. Ambas fases existieron al final de la Edad del Bronce, cuando el mundo egeo se encontraba en crisis. Importancia de los hallazgos. Hoy en día, los científicos están seguros de que Troya existió. Era una gran ciudad y centro comercial situado en el cruce entre el mar Egeo y Asia Menor. Si la guerra fue tal y como la describió Homero es una cuestión compleja. Pero el hecho mismo de la destrucción de la ciudad al final de la Edad del Bronce ha sido confirmado por la arqueología. Por lo tanto, el mito tiene una base real. El mundo de finales de la Edad del Bronce. Para comprender si la guerra de Troya pudo haber sido real, hay que imaginar el mundo alrededor de los siglos 13-12 a.C. Era la Edad de Oro de los palacios, en la región del Egeo. Los reinos micénicos florecieron en la Grecia continental, Micenas, Tirinto, Pilos. Estaban dominados por fortalezas con puertas de leones, y gobernados por reyes, o basileos. Estos estados eran ricos y estaban conectados por rutas comerciales con todo el Mediterráneo oriental. En Creta, la tradición minoica aún existía, aunque en forma debilitada. En Asia Menor, los poderosos hititas gobernaban con su capital en Atusa. Egipto florecía en el sur. Era un mundo interconectado, unido por el comercio de bronce, estaño, oro y cereales. La importancia estratégica de Troya. ¿Dónde está Troya aquí? La ciudad situada en la colina de Isarlik ocupaba una posición clave en el estrecho de los Dardanelos. Las rutas comerciales del mar Egeo al mar Negro pasaban por ella. El control de este centro neurálgico aportaba riqueza e influencia.
Los griegos necesitaban cereales y madera de las tierras del norte, así como metales procedentes de Asia Menor. Troya podía imponer aranceles o bloquear el comercio. Por lo tanto, es posible que el conflicto no tuviera nada que ver con Helena, sino con la economía, la lucha por el control de las rutas comerciales. Los micénicos, los aqueos, de Homero. La arqueología confirma que, en el siglo XIII a.C., los griegos micénicos tenían ejércitos y flotas poderosos. Sus palacios construían enormes barcos y armaban a los guerreros con espadas y lanzas de bronce. En las tumbas micénicas se han encontrado máscaras de oro, armaduras y carros de combate, todo lo cual indica el nivel de la élite militar. En la Ilíada, los griegos son llamados aqueos, danaos y argivos. Todos ellos son etnónimos reales de las tribus griegas de la época. Los hititas y Bilusa. Curiosamente, los textos hititas del siglo XIII mencionan el país de Bilusa, que muchos estudiosos identifican con Ilion, Troya. Los hititas libraron guerras y firmaron tratados con sus gobernantes. Esto demuestra que Troya era un actor político importante y no un producto de la imaginación del poeta. Un documento menciona un conflicto entre Bilusa y los aqueos. Quizás este fue el prototipo de la guerra descrita por Homero. La catástrofe de la Edad del Bronce. Alrededor del año 1200 a.C., todo el mundo mediterráneo oriental sufrió una crisis. Las ciudades fueron destruidas, los palacios incendiados y las rutas comerciales colapsaron. Los misteriosos pueblos del mar, tribus nómadas que invadieron Egipto y Asia Menor, entraron en escena. La civilización micénica desapareció. El imperio hitita se derrumbó. Egipto sobrevivió por poco. Quizás la destrucción de Troya formó parte de esta catástrofe general. ¿Hubo una guerra? Los arqueólogos modernos son cautelosos, es imposible demostrar que hubo una guerra concreta. Pero las coincidencias son demasiado evidentes. La ciudad de Troya existió y fue destruida al final de la Edad del Bronce. Los hititas tienen documentos sobre conflictos con los aqueos. Las razones económicas de la guerra son reales, la lucha por el comercio. La tradición oral griega conservó el recuerdo de la gran campaña, que Homero convirtió más tarde en un poema. Por lo tanto, lo más probable es que la guerra de Troya tuviera una base real, aunque los mitos exageraran enormemente su magnitud y sus detalles. Homero y la tradición oral. La historia de la guerra de Troya nos ha llegado principalmente a través de la Ilíada y la Odisea de Homero. Pero es importante comprender que el propio Homero vivió alrededor del siglo VIII a.C., es decir, 400 a 500 años después de la supuesta guerra. Los poemas de Homero son el resultado de siglos de tradición oral. Los narradores transmitieron las canciones de generación en generación, enriqueciéndolas con nuevos detalles. Como resultado, los recuerdos del conflicto real se vieron invadidos por mitos, milagros y la intervención de los dioses. La Ilíada. La Ilíada no cuenta la historia de toda la guerra, sino solo unas pocas semanas del 10º año del asedio. Su tema principal es la ira de Aquiles. El poema comienza con Aquiles discutiendo con Agamenón y negándose a luchar. Sin él, los griegos son derrotados. Solo la muerte de su amigo Patroclo impulsa a Aquiles a volver a la batalla. Mata a Héctor, el mayor defensor de Troya. El final es una escena en la que Príamo acude a la tienda de Aquiles para recuperar el cuerpo de su hijo. Se trata de una de las páginas más humanas de la literatura antigua. La Odisea. El segundo gran poema de Homero narra el regreso a casa de Odiseo. Muestra cómo la guerra se convirtió en fuente de mitos, los cíclopes, las sirenas, la hechicera Circe, el descenso al inframundo. La Odisea ya no es una historia, sino un viaje mitológico.
Sin embargo, conserva el recuerdo de que la guerra destruyó destinos y perduró incluso después de su fin. Detalles militares reales. A pesar de todos los adornos mitológicos, la Ilíada conserva detalles que reflejan con sorprendente precisión la cultura militar de la Edad del Bronce. Una descripción de los cascos hechos con colmillos de jabalí. Los arqueólogos han encontrado cascos de este tipo en Micenas. Carros utilizados para transportar a los guerreros al campo de batalla. Lanzas largas y escudos cubiertos con pieles. Estos elementos indican que el poema se basa efectivamente en recuerdos antiguos. Héroes y dioses. El poema entrelaza a humanos y dioses. Aquiles, Héctor, Odiseo y Áyax son arquetipos reales de guerreros. Pero sus destinos los deciden Zeus, Atenea y Apolo. Esto se explica por una peculiaridad del pensamiento antiguo. Los griegos no veían ninguna diferencia entre la historia y el mito. Para ellos, la guerra podía ser tanto un drama real como divino. El caballo de Troya. La parte más famosa de la leyenda es el caballo de madera. Pero no aparece en la Ilíada. Esta historia aparece más tarde, en la Eneida de Virgilio, siglo I a.C. Los arqueólogos e historiadores discuten, ¿el caballo era real? Una versión, podría haber sido una máquina de asedio, el ariete que los griegos utilizaban para destruir las puertas, y el caballo se convirtió en un símbolo. Otra versión, era un barco con forma de caballo, porque en la cultura griega los caballos se asociaban a menudo con el mar. Importancia para los griegos. En la antigüedad, la guerra de Troya se consideraba una epopeya nacional. Todas las ciudades querían demostrar que sus héroes habían participado en la campaña. Los espartanos estaban orgullosos de Menelao y Helena, los atenienses de sus míticos aliados y los macedonios de los descendientes de Aquiles. La guerra de Troya se convirtió en una leyenda panhelénica, un símbolo de heroísmo y tragedia. La memoria en la antigüedad. Para los antiguos griegos, la guerra de Troya era más que un simple acontecimiento del pasado, se convirtió en un punto de referencia. Los poemas de Homero se enseñaban a los jóvenes en las escuelas e inspiraron a filósofos, dramaturgos e historiadores. Esquilo, Sófocles y Eurípides escribieron tragedias sobre los héroes de Troya, el sacrificio de Ifigenia, la muerte de Príamo, el destino de Casandra. Estas obras se representaron en Atenas y conmovieron al público tan profundamente como lo hacen hoy en día las películas modernas. Historiadores como Heródoto y Tucídides se refirieron a los acontecimientos de la guerra, discutiendo sobre su realidad. Para ellos, era la base de la unidad griega, una campaña común, una gloria común. Roma y Eneas. Troya también fue de gran importancia para los romanos. Según la leyenda, tras la caída de la ciudad, uno de los héroes, Eneas, huyó y llegó a Italia. Sus descendientes se convirtieron en los fundadores de Roma. Virgilio convirtió esto en un mito nacional en la Eneida. Roma es la heredera de Troya. Así, la historia cobró nueva vida, los griegos se veían a sí mismos como vencedores y los romanos como descendientes de los vencidos, pero supervivientes. La Edad Media y la Edad Moderna. En la Edad Media, la guerra de Troya siguió cautivando la imaginación. Se incluyó en crónicas y se reescribieron leyendas. En las novelas caballerescas, Europa veía a Aquiles y Héctor como los predecesores de sus héroes. Durante el Renacimiento, artistas y poetas volvieron a este tema. Rubens, Poussin y Tintoretto pintaron escenas de la caída de Troya. Shakespeare escribió la obra Troilo y Créssida. La historia se convirtió en un símbolo universal, la pasión, la traición, la guerra y el honor son temas eternos. Arqueología y ciencia. Tras las excavaciones de Schliemann,
los científicos continúan estudiando Izarlik. Los métodos modernos, análisis de radiocarbono, geofísica, nuevas excavaciones, confirman que, a finales del siglo XIII a.C., la ciudad fue efectivamente destruida. Hoy en día, la mayoría de los historiadores creen que Troya existió. Una guerra o una serie de guerras por ella podrían haber sido reales. Homero transmitió el recuerdo de ellas a través del mito. Y aunque nunca conoceremos todos los detalles, la arqueología ha demostrado que hay historia detrás de la leyenda. ¿Por qué seguimos recordándola? La guerra de Troya no es solo una historia sobre la antigüedad. Es un arquetipo. Amor y pasión, Helena y París. Honor y deber, Héctor defendiendo su patria. Ira y furia, Aquiles, que perdió a su amigo. Astucia e ingenio, Odiseo y el caballo. Muerte y tragedia, la caída de una gran ciudad. Cada nación y cada época encuentra algo propio en esta historia. Han pasado más de 3000 años y seguimos hablando de la guerra de Troya. Leemos a Homero, vemos películas, discutimos sobre los hallazgos arqueológicos. Esto significa que la leyenda se ha convertido en algo más que historia. Se ha transformado en un mito eterno de la humanidad, un mito sobre la guerra y el amor, sobre el heroísmo y la muerte, sobre la gloria y el sufrimiento. Y mientras la gente busque sentido en el pasado, mientras contemos historias sobre la guerra y el honor, Troya seguirá viva.